Bienvenidas y bienvenidos al Museo Picasso Málaga. Hoy vamos a pasar, yo creo, un buen rato centrándonos en las palabras más que en las imágenes. Y antes de ir a lo que sería la razón por la cual les hemos convocado, que es la salida al mercado de un libro importante para el mundo picasiano, pero yo creo que también interesante para el mundo de la poesía en nuestro país, y en ese sentido luego ya daré la bienvenida y pasaré la palabra a quienes están aquí para hablar de esto. Me parecía que no estaría de más hacer un pequeño recorrido por algunas de las publicaciones que han aparecido recientemente, todas ellas vinculadas a ese universo, digamos, picasiano. En parte esto sucede porque, como quizá saben, se celebra lo que se ha denominado la conmemoración Picasso 1973-2023, es decir, un proyecto en el cual los gobiernos franceses y españoles se han puesto de acuerdo, que no está mal que de vez en cuando se pongan de acuerdo para potenciar y dar visibilidad a Picasso 50 años después de su fallecimiento, en 1973, y ese hecho, que está produciendo un número muy importante de exposiciones en distintos lugares del mundo. Nosotros ahora aquí tenemos una que está también vinculada a una exposición temporal a este proyecto, exposiciones, conferencias, investigaciones. Por ejemplo, el día 6 y 7 de diciembre en la sede de la UNESCO, y eso es simbólico, en París tendrá lugar un congreso, diríamos, picasiano, internacional. También ha ayudado o ha propulsado o ha invitado a que se editaran, digamos, muchos libros. No solo por eso, pero bueno, la mayoría de lo que se está editando es nuevo también. Estábamos antes hablando de que la dinámica editorial en torno a Picasso pues se ha intensificado mucho, y me parecía que podía tener sentido, yo no les voy a vender libros, pero hacer un pequeño recorrido por una selección de libros que hemos reunido, la mayoría de ellos aparecidos o este año o el año pasado o un poco antes, muy recientes. Entonces, si les parece, brevemente empezaré por aquí y luego paso la palabra. Bueno, aquí tenemos el proyecto Picasso, es un libro de una historiadora del arte, Estrella del Diego, que ha subtitulado a este libro Acróbatas, pantallas, autorretratos. Son ensayos que ella ha realizado desde una perspectiva histórico-artística, pero hecha por alguien que conoce, por ejemplo, muy bien el universo pop, hace asociaciones de Andy Warhol con Picasso y aborda desde una perspectiva más histórica, artística, pues algunas cuestiones de ese Picasso que nunca se acaba, que parece que siempre hay, siempre invita a nuevas palabras y a nuevas reflexiones. Nosotros editamos, me parece que es a principios de este año también, este libro que es Guernica, pervivencia de un mito, que es, digamos, la conclusión editorial de un congreso que organizamos aquí en el Museo Picasso Málaga, en el cual, con distintos autores de distintos países y distintas procedencias, nos preguntábamos si el Guernica se ha convertido eso en un mito y qué pervivencia tiene ese mito. Creo que es un libro que conozco mucho mejor que alguno de los otros, porque estoy en la edición de ellos, en el que han escrito pues, personalidades como Mitchell o Andrea Giunta o Genoveva Tusell o Pepe Carmel, abordando la cuestión del Guernica desde distintas perspectivas. Pues desde perspectivas que tienen que ver con el Guernica como un motivo para tatuajes, hasta lo que se llama el street art y las apropiaciones que generaciones posteriores a Picasso han hecho del Guernica. Otro libro que es un catálogo más que un libro es este Picasso, azul y blanco, este libro, A Coruña, el nacimiento de un pintor. Tiene que ver con la exposición que este año, en el marco de lo que hablábamos de la conmemoración Picasso,
A ver, perdón, porque no estoy seguro si este es no, este es del 14, no, este no es, este es anterior. Pero bueno, también se hizo en La Coruña. Este año se ha vuelto a hacer en La Coruña una gran exposición en torno a Picasso y con otro libro, que no es este es el que, como digo, es de 2014, pero yo creo que tiene interés en una especie de pugna que esta conmemoración Picasso este año tenemos en España respecto a reivindicar la nacionalidad local de Picasso. Era más de Barcelona, de La Coruña, de Málaga, y esta especie de competencia a veces tiene tintes incluso ridículos de intentar encontrar claves que, digamos, que ayuden a comprender o a descubrir o a localizar rasgos en su obra, en su conducta, que tuvieran que ver con su experiencia de niño hasta los 10, 11 años en Málaga, luego de niño y empezando a ser adolescente en La Coruña y después en Barcelona. Pero bueno, este es otro libro. Hay una cuestión que es la relación de Picasso y las mujeres. Este año es un año de reivindicaciones ginocéntricas, diríamos. Hay el movimiento Me Too, todo eso también ha afectado esas perspectivas, digamos, críticas, con lo que serían unas visiones más androcéntricas o más hechas desde el mundo de los hombres. Han dado pie a algunas publicaciones y también esas publicaciones son también síntomas de que los tiempos han cambiado, de que hoy se escribe de una manera y se escriben cosas sobre Picasso que hace 30 o 40 años hubiera sido impensable imaginar que se escribieran y algunas de las cuales no se hubiera dejado que sucediera. Por lo tanto, yo creo que en 2023, que es donde estamos, la libertad para analizar, para ahondar, para criticar, para explorar el universo Picasso es mucho mayor y eso yo creo que es algo que hay que verlo como darle la bienvenida, es decir, las voces se han pluralizado y, como les decía, esa lectura desde lo femenino, muchas veces crítica de Picasso, más como persona que como artista, pues es algo también que ha dado pie a distintas publicaciones. Aquí hay una que tiene un par de años, pero es interesante, que es la correspondencia, está en francés y, perdón, está en francés, esta es una edición en inglés de la correspondencia entre Pablo Picasso y Gertrude Stein. Gertrude Stein, para quien no sepa, era una escritora, activista, coleccionista norteamericana que de 1904, me parece que es, desde 1906 hasta 1944 mantuvo una relación con Picasso importante para él. Primero comprando arte de Picasso ya muy pronto, en 1905 o 1906, introduciendo a Picasso en un mundo, digamos, intelectualmente más sofisticado en París. Ella con su hermano vivían en París y el hecho de que se pueda revisar esta correspondencia da claves para entender mejor quizá Picasso y también ver cómo la palabra escrita, y luego llegaremos a esto, afectó a la vida del artista, afectó a la obra del artista. Coincide, aunque ya digo, esta edición ya tiene, me parece que es 2 años, me parece, coincide con una exposición muy interesante que está teniendo ahora lugar en París, que también vincula a Gertrude Stein y a Pablo Picasso. Y en esa exposición, en ese proyecto, hay una hipótesis o una propuesta o resultado de una investigación que dice, que defiende que la escritura de Picasso, que es a lo que iremos después, la poesía de Picasso, la manera de cómo Picasso escribía, estuvo influenciada no solo por poetas como Max Jacob, Apollinaire o Jacques Cocteau, por decir algunos, sino que ella, Gertrude Stein, y su manera de entender la escritura y su manera de escribir y su manera de ser y entender el mundo influyó de un modo importante en esa forma tan anómala, tan extraña que tenía Picasso de escribir, que luego nuestros invitados nos contarán. Un libro interesante para quien le gusten las correspondencias entre artistas y, en este caso, una filántropa, digamos, y una amiga y una confidente de Picasso. Hablando de mujeres, las mujeres de Picasso y las mujeres
en Picasso, con Picasso, son protagonistas de muchas maneras a lo largo de su vida, y han aparecido 2 libros sobre Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse Walter, hay quien dice que fue, digamos, la modelo, voy a llamarlo así, también fue amante, compañera, pero la modelo, la figura femenina que aparece en la obra de Picasso, más brillante, más sensual, en unos años en los que el artista parece que a través de su relación complicada y no exenta de tortuosidad, como explican estos libros, encontró en María Terés digamos, una figura femenina que no entraba en cuestiones artísticas ni estéticas porque no le interesaban, pero sí que tenía, digamos, una sensualidad, una fortaleza, un misterio que a Picasso le hizo producir unas obras en los años 31, 32, 1933, 34 muy importantes. Son 2 libros, uno más periodístico, están en francés, en la cual una periodista, Brigitte Benkemoun, francesa, hace, digamos, un recorrido, nos ofrece un recorrido periodístico de ese encuentro que tiene lugar, y hay mucho debate si estaba ella sola, si estaba acompañada de una hermana, en la puerta de unos almacenes comerciales en París o no. Es un libro que, como digo, con una lectura, una manera periodística muy bien argumentada, habla de esa relación, como digo, compleja de Picasso y Marie-Thérèse Walter. Su hija Maya falleció este año, Maya Picasso, hija de Marie-Thérèse Walter y de Picasso. Es alguien que vino pronto a Málaga, que conocía bien Málaga, que tuvo relación con la casa natal, también con este museo, y que quizá es o ha sido la hija, digamos, más española de Picasso, por decirlo de alguna manera, más cerca, que se ha sentido más cerca de ese lado español, que yo creo que la escritura de Picasso muestra que era algo que estaba en su vida. Complementaria, más difícil de leer y con casi 600 páginas, con mucha bibliografía, recursos de todo tipo, es esta investigación de Laurence Madeleine. Laurence Madeleine es una historiadora del arte que colaboró con nosotros, ha colaborado en algunas ocasiones, y lo que ella hace es una biografía de una relación, la relación en Marie-Thérèse Walter y Pablo Picasso. También está de momento en francés, pero creo que es un libro que no me he leído, pero que es un libro que a quien tenga, digamos, mucha curiosidad e interés en saber cómo era el Picasso hombre y su relación, en este caso, con esa mujer, pues va a darle pistas, y además hace como un recorrido histórico desde cuando ellos se conocen hasta cuando ya no están juntos, pero Marie-Thérèse sigue de algún modo vinculada y unida a Pablo Picasso. En otro régimen de aproximaciones podríamos ir más a lo político. Aquí hay este librito escrito por Mercedes Guillén, Picasso con los exiliados. Es un libro interesantísimo. Mercedes Guillén fue cofundadora de Mujeres Libres, era una anarquista, una activista y escritora anarquista que nació en Barcelona en 1900. Abandonó los estudios para convertirse en montadora cinematográfica y se afilió a la CNT, y ella fue pareja de Baltasar Lobo, el escultor, y aquí cuenta cómo en la época ya de la Guerra Civil ella y otros exiliados tienen que ir a Francia, algunos van a campos de concentración, y cómo es la vida en ese París del año 39, del año 38, del año 40, y cómo Picasso, que puede ser criticado por algunas conductas o actitudes en algunas cuestiones, es una figura importante, por lo menos para una parte de ese gran grupo de, digamos, de fantasmas españoles y españolas que han tenido que salir del país, de España, y que en París encuentran de algún modo un lugar donde está. Digo, es un librito que se lee muy bien y muy interesante para conocer eso. En este mismo registro, pero de una forma mucho más extensa, Annie Cohen-Solal, que hizo una biografía muy interesante de Sartre, si no recuerdo mal. Se ha traducido este libro, es un libro largo, pero el título ya es muy llamativo: Un extranjero llamado Picasso. Picasso, cuando llega
a París y se instala en París, está en los archivos de la policía considerado como anarquista. Eso le va a dar problemas porque Picasso tenía relación con grupos anarquistas de la Bohemia de Barcelona y con grupos anarquistas, y este es un libro, una investigación muy seria y profunda sobre ese paso de Picasso, un extranjero en Francia, finalmente, y una investigación que, como dice aquí, pues adentra en los pasos de Picasso, que no era ni mucho menos el Picasso que conocemos hoy, deseado, celebrado, comprado, etcétera, sino era un artista triplemente estigmatizado. Dice aquí, extranjero, supuestamente anarquista y artista de vanguardia, en una Francia que lucha con sus propias tensiones. Decir que en los años 13, 14, 15 el cubismo fue muy, digamos, demonizado por el mundo académico francés y por una especie de nacionalismo emergente que tiene que ver, claro, con la Primera Guerra Mundial y los años posteriores. Como digo, como dice aquí, hay una gran inteligencia política en la señora Nicoen Solal, y es un libro muy, muy interesante para, como digo, adentrarse en esa figura. Un libro que no habla tanto de arte, sino que habla de algún modo como sociología y política. Un libro que salió ya hace un tiempo, pero que yo creo que también en este modo de acercarnos a Picasso tiene su interés, es Picasso en el punto de mira. Este lo escribió Nadia Hernández Enche con un subtítulo que es La Picassofobia y los atentados a la cultura en el tardofranquismo. Ella relata cómo a finales de 1971 en España, cuando Picasso todavía era un extraño, todavía era considerado ateo, comunista y pornógrafo, librerías y galerías de arte españolas, sobre todo en Barcelona y en Madrid, sufrieron ataques de grupos de ultraderecha que desde las primeras incursiones nocturnas con pintura en Barcelona, en librerías, en algunas pequeñas galerías, incrementaron vertiginosamente su grado de violencia hasta consumar la destrucción de grabados de la Suite Bolar en una galería que ya no existe, pero fue muy importante en Madrid, porque trajo el arte moderno, el arte contemporáneo a la ciudad, la Galería Teo de Madrid. Leerlo nos remite a un tiempo que a veces pensamos que ya no es, aunque últimamente ya no sabemos cómo son los tiempos, y es muy interesante. La celebración que hoy hacemos de Picasso en el año 71 no era tal, y creo que en este sentido es interesante. Y vamos llegando ya a la literatura. Un libro que yo creo que tiene su interés, que el editor del libro, quien ha reunido Picasso imán de los escritores en España, es José Esteban, que entre otras cosas tiene una vocación literaria de siempre, que creo que llegó a conocer a Picasso, y lo que ha hecho, hay otros libros anteriores a este, pero este yo creo que, como ha aparecido recientemente, lo menciono, pues ha reunido escritos sobre Picasso muy diferenciados, pues de personalidades del mundo de la cultura española del siglo XX, como Vicente Alexandre, Luis Buñuel, Antonio Gamoneda, Antonio Saura, Manuel Altolaguirre, Pablo Neruda, Juan Perucho. Creo que es muy interesante porque hay poemas, hay prosa poética, hay pequeños ensayos. Un libro que yo creo que está muy bien si les interesa cómo algunos o muchos escritores de España veían a Picasso y cómo con sus palabras de algún modo recreaban el universo picassiano. Dos libros ante los que se puede ser bastante crítico, creo yo, y que son, digamos, resultado de las circunstancias que tienen que ver con esta conmemoración picassiana. Uno de José María Beneito, catedrático de Derecho, que se ha vendido mucho, yo no lo digo para que lo compren, pero se ha vendido mucho, que es Las traiciones de Picasso. Este libro, editado por Siruela, si no recuerdo, bueno, Siruela no, por Turner, perdón, es un libro en el que el autor, que no es experto de Picasso, de un modo, diría yo, honesto,
pero de una manera que acaba siendo bastante perversa desde mi punto de vista, y he discutido con él en un par de ocasiones, o sea que conozco el tema. Habla de las traiciones de Picasso a la política, a las relaciones sentimentales y también a la ética del artista frente al dinero, pero lo hace de una manera, como digo, que él describe honesta pero tramposa, que es desde la ficción. Este libro es una ficción basada en hechos reales, es decir, me he documentado bien para construir una ficción. Y desde mi punto de vista, y aquí hay personas que saben más de libros, es muy difícil rebatir una ficción desde la, digamos, desde la razón del científica, por lo tanto. Pero es un libro, en este sentido, que yo creo que es muy representativo del ambiente en el que estamos, del ambiente en el que hay proyectos tan, digamos, casi utópicos como el de ACAL, que luego hablaremos, y aparecen publicaciones de este tipo que están en el mercado, que se venden y que tienen un título muy atractivo y que bueno, atraen quizá a un público que en el fondo tampoco les interesa mucho Picasso. Y luego otro, la tuvimos aquí, Eugenia Tenenbaum, en un curso que hicimos con la UNIA este verano en torno a la fama, a la reputación. Y ella, Eugenia, es una importante influencer con muchísimos seguidoras y seguidores, es historiadora del arte y tiene una manera muy peculiar y muy propia y muy nueva, diría yo, de abordar la historia del arte en Internet como influencer. Entonces Eugenia, y esto es Lumberg, o sea, no es una editorial, no son unos editores pequeñitos, le encargaron este libro. ¿Cuál es el tema de este libro? Las mujeres detrás de Picasso. Eugenia es militante, diríamos, no sé, es militante feminista, aunque hay otras tendencias militantes feministas que no están de acuerdo, y eso está bien, la pluralidad, y ha escrito este libro que también es una ficción, según dice ella, pero que está también basada en hechos reales. Por lo tanto, dos libros, el de Benedetto, que de algún modo hacen y abordan a Picasso de una manera que, como decía antes, en otros tiempos era imposible ni de escribir ni de ser posible. Y ya llegando a lo que nos trae aquí, este libro, que es un libro muy interesante, que ya aborda directamente a Picasso, es una compilación, es el libro de las conversaciones que ha compilado, ha reunido Rafael Inglada, un especialista de Picasso, amigo que vive en esta ciudad, y lo que Rafael ha hecho con Editorial Cántico es reunir aproximadamente 130 artículos, no son tanto ensayos como entrevistas, conversaciones hechas con Pablo Picasso por autores o por periodistas o por expertos o por personalidades de los distintos lugares y situaciones del mundo, unos españoles, otros de otros países. Yo creo que el interés de este libro está que en esas conversaciones que tienen, digamos, formulaciones muy diversas, podemos leer al propio Picasso hablando de sí, del mundo, de sus opiniones, y yo creo que eso de algún modo compensa la infinita casi ya literatura interpretativa de la obra y del autor. Creo que es un libro que se ha presentado ya en la ciudad, en otro sitio, y no me quería dejar de, por lo menos, comentarlo. Y ya acabo para dar inicio a lo nuevo, que es esta presentación del libro Pablo Picasso, Escritos, 1935-1959, editado por ACAL, con una, digamos, colaboración de la Fundación Almín y Bernal Ruiz Picasso. ¿Por qué 1935-1959? Porque Pablo Picasso empieza en abril de 1935 a escribir de una manera continuada y convulsa, diría yo, poemas, vamos a decirlo así, escritos, escritura. Antes lo había hecho incluso desde pequeño, pero es a partir de entonces cuando hasta 1959 desarrolla toda, digamos, lo que sería el corpus de su legado literario, ¿verdad?
En la estela de su deseo, este libro ofrece al lector el conjunto de los escritos de Picasso, entre los que se encuentra un gran número de inéditos descubiertos tanto en la colección de Dora Maar como en colecciones privadas y en las de los museos Picasso París y Barcelona. Esto ¿por qué es nuevo? Porque existe ya, creo que en 1985, una edición de todos los escritos, no de todos o de casi todos, vamos a decirlo así, está ampliada, que se hizo en Francia, como casi siempre se han ido haciendo primero las cosas en Francia, en la que Mariló Bernadac, que también es, digamos, una de las causantes de que este libro exista, hacía ese primer, por lo tanto, cuenten que si los escritos de Picasso, o Picasso deja de ser escritor, por decirlo de alguna manera, en 1959, hubo que esperar prácticamente 30 años para que saliera a la luz de un modo ordenado y bien editado, aunque existieron anteriormente, digamos, publicaciones en Calle Real, pero fue en el 85 cuando en Francia se editan como libro esos escritos. Recordar, y eso nos hablarán nuestros invitados, que Picasso empieza escribiendo en español, luego escribe en francés y luego o durante acaba escribiendo en francés, español y al final escribe en algo que no sabemos muy bien a qué idioma pertenece o es. Bien, para hablarnos de este libro tenemos a Jesús Espino, director editorial de ACAL, la editora, una gran editora de estética, de filosofía del arte, de historia del arte. Es un placer tener aquí a Jesús, y cuando su apellido Espino a mí me recuerda, estoy seguro que ha sido espinoso conseguir que este libro esté aquí, porque es realmente muy difícil traducir a Picasso del español al francés, o la escritura de Picasso del francés a español, supongo que hablaréis de esto, y para presentarlo, para acompañarlo, nuestro querido amigo Héctor Márquez, que es director del tercer piso de Proteo. Seguramente ustedes vienen de Proteo, que es una de esas magníficas librerías que tiene esta ciudad, y aprovecho para decir que hay que comprar libros impresos, libros como esto, que hay que traerlos en una bolsa porque pesan. Bueno, bienvenidos, les cedo la palabra y el lugar, y seguro que se lo van a pasar bien.